Bien chicos, veamos el ejemplo final de la clase número 5, ejemplo del control de un motor a través del driver L298, puente H. Ya se había mencionado que en realidad son dos puentes H, pero en este caso solo vamos a utilizar con un motor. Bien, comencemos. Podemos ver la vista general del conexionado, entonces vamos empezando a explicar las conexiones. Bien, por aquí ya se había mencionado que se conecta el motor propiamente dicho. No importa en realidad la polaridad del sentido que lo coloquemos. En este caso se está poniendo así, pero en realidad no importa. En realidad esto importa porque va a variar simplemente el sentido del giro. Entonces lo conectamos simplemente sin importar la polaridad en este caso. Luego tenemos los tres pines de alimentación, el más 12, el GND y el 5 voltios. Bien, los voy a explicar. Okay. Este GND, ahí es muy importante que hay que puentearlo con el Arduino. Y la alimentación positiva es con una alimentación externa. ¿Por qué? Porque el Arduino no me va a dar más de 5 voltios. Muy bien. Obviamente si nosotros tenemos un motor más pequeño que funciona con menos voltaje, entonces sí podríamos conectarlo, alimentarlo desde el Arduino, obviamente. Luego tenemos el pin de 5 voltios, en este caso no lo estoy utilizando, por esto que no lo conecto, pero ya se había mencionado en clase que si alimentamos con más de 12 voltios, tenemos que quitar el pin, el jumper, el pincito que está más arriba, y obviamente este de aquí ya no tenerlo en cuenta porque ya no me va a botar 5 voltios. Esto solo funciona para menor a 5 voltios. Es muy importante quitar el pin si es que alimentamos con más de 12 voltios, por esto que recalco este detalle. Luego tenemos los tres pines de control. El pin enable, que me va a habilitar o deshabilitar el motor. Y también me va a servir para controlarlo, la velocidad, obviamente, por señal PWM. Lo conectamos al pin número 5, el enable. Luego el IN1 y el IN2. El IN1 está conectado al 2 y el IN2 está conectado al pin número 3 del Arduino. Sería el conexionado. Voy a tener muy en cuenta estos, los nombres, para el correcto control. Bien, ya se había mencionado que este viene con un jumper por defecto, un pincito, y hay que quitarlo para conectarlo en el Arduino. Entonces esto se debe quitar. Bien, vemos que no es muy complicado el conexionamiento en realidad. Y ahora veamos la programación. Bien, para el caso de la programación tenemos dos casos. Uno simplemente para activar y desactivar el motor, y el otro para el control propiamente de la velocidad con señal PWM. Bien, ya se había mencionado que el IN1 va al pin número 2 del Arduino, digital obviamente, el IN2 va al 3 y el Enable va al 5. Esto lo definimos, como ya hemos hecho en clases previas, con el Michi Define. Aquí hay un detalle, porque cuando lleva Michi Define no van puntos y comas. Porque me va a botar un error, obviamente. Luego vamos a definir estos pines si son entradas o salidas. Obviamente todos son salidas. Esto se hace en el void setup. Cabe resaltar. Son salidas obviamente todos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a controlar todas estas pines, ¿no? Con las señales. Entonces definimos todos con pin mode. Perdón. Definimos con pin mode. Bien, definimos todos los pines. Bien, los definimos como salidas, todos. Pin mode en 1, en 2 y en enable como salidas. Muy bien. Luego vamos a la función loop, la función principal loop, obviamente. ¿Cómo hacemos esto? Como estamos utilizando el botón enable, el pin número enable, tenemos que darle siempre, activarlo para hacer funcionar el motor. Por esto que siempre le damos high. Digital write, activamos el pin enable y activamos un giro. Hay que tener en cuenta un detalle aquí. Cuando nosotros queramos hacer girar en un sentido el motor, habilitamos un pin, o sea, lo ponemos en alto y el otro lo deshabilitamos. Es muy importante habilitar uno o ponerlo en high en uno y luego en el otro. No se puede poner los dos en high porque me puede quemar el motor o quemar el driver. Por esto que siempre se pone uno en uno y el otro en cero. En high y el otro en low. En un sentido es por ejemplo,
veamos que poniendo el IN1 en high y el IN2 en low me va a girar en un sentido. Obviamente previamente habiendo habilitado el botón enable. Luego esperemos que gire durante 4 segundos porque es 4000, está en milisegundos, con delay. Luego apagamos el motor. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente deshabilitando el botón enable. Lo apagamos medio segundo porque son 500 milisegundos y ahora lo giramos en sentido inverso. Para hacerlo girar, ya había mencionado que tenemos que hacer funcionar el enable y luego poniendo en low el 1 y en high el otro. Miren la diferencia, en primero en high en 1 y low en el 2 y luego low en 1 y high en 2. No se debe poner high en ambos, ¿no? Bien. Lo hacemos girar en sentido inverso durante 4 segundos y luego lo apagamos durante 2 segundos. Y luego se vuelve a repetir de aquí porque es un void loop, o sea, siempre se va a repetir de manera cíclica. Bien, veamos, verificamos si está todo correcto, todo ok. Como podemos ver que me compila todo. Si yo había dejado los comas aquí, puntos y comas, me voy a botar un error. Hay que tener cuidado en esto. Bien, eso sería todo. Vamos a ver cómo funciona esto. Pero antes vamos a explicar también el código del PWM. Aquí tenemos el mismo error, hay que corregirlo. Bien, antes de seguir voy a darle guardar porque creo que no lo había dado. Lo guardé. Y también vamos a darle guardar. Bien, de la misma manera utilizamos los mismos pines 2, 3 y 5 para el IN1, IN2 y el enable. Ahora vamos a utilizar una variable auxiliar que me va a guardar la velocidad. Muy bien, ahora en esta variable velocidad voy a guardar la velocidad en PWM. Luego definimos los pines, esto es lo mismo del anterior, todos como salidas con pin mode. Luego vamos a la función más importante, que es el loop. Para este caso, yo voy a utilizar un for porque voy a ver que mi velocidad va a ir variando. O sea, yo quiero, lo que quiero es que mi motor primero arranque despacito y luego aumente y luego ya gira al máximo. Esto lo hacemos con la señal PWM. Y utilizamos un bucle for. Entonces, recapitulando lo visto en la clase 4. Iniciamos el contador en 0. Esto siempre normalmente se utiliza en 0. Bueno, entonces inicio en 0. Le doy la condición que es menor que 256, o sea, hasta 255. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque la señal PWM simplemente el valor va de 0 a 255. Entonces tenemos que darle esta condición para que no se me salga del valor. Y luego el incremento. Velocidad más, que quiere decir que aumenta en 1. Luego, en vez del anterior que utilizamos digital write y habilitamos el enable a cierta velocidad, el enable simplemente a high, o sea, le damos 5 voltios, aquí vamos a darle la señal PWM. ¿Cómo damos una señal PWM en Arduino? Con analog write. Analog write, muy bien. Le damos el pin enable y el velocidad. Bien, a esto, como ya había mencionado, da hasta 0 hasta 255. Es por esto que estamos dando esta condición. Bien, luego damos el sentido del giro. Entonces primero vamos a hacerlo girar en un sentido, low y luego en high, en 1 en low y en 2 en high, y damos un pequeño delay. Entonces lo que me va a hacer este for es ir incrementando de a poco la velocidad, porque primero va a estar en 0, luego en 1, luego en 2, hasta 255. O sea, va a ir girando despacito hasta la velocidad máxima. Luego lo que haremos es apagar el motor muy bien, o sea, deshabilitar el enable. En este caso no es necesario hacerlo con el analog write, simplemente con el digital lo ponemos en 0. Esperamos 2 segundos y ahora de nuevo lo haremos girar desde la velocidad 0 hasta la velocidad máxima, pero en sentido contrario.
Es el mismo for, misma variable, inicializamos en 0, condición, incremento, es la misma para el annual write porque ponemos la señal PWM, pero ahora lo que cambia es sentido contrario, es decir, si aquí hemos puesto in1 en low, in2 en high, aquí in1 en high, in2 en low, porque me va a girar en sentido contrario. Ponemos un pequeño delay para que demore en iterar. Luego apagamos el motor durante 2 segundos con digital write low y un pequeño delay de 2 segundos para que se apague de 2 segundos. Y luego va a comenzar de nuevo. Vamos a ver si está la sintaxis todo correcto, todo ok. Bien, como podemos ver está correctamente.